Extraordinaria tarde, amigos de Sax, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy feliz de venir a compartir con ustedes una serie de videos que obviamente ustedes van a ver cada semana para que no se agobien, pero que yo voy a grabar en este instante para no perder la idea o el contexto de las ideas que quiero compartir con ustedes. Y esto tiene que ver con el video que ustedes vieron la semana pasada, que habla sobre esta idea de cómo nosotros podemos empezar a enfocar nuestras ideas o nuestros contextos. Pero creo que me fui demasiado rápido y hay toda una lógica detrás del por qué les estoy diciendo al respecto de las ideas que les compartí la semana pasada. Y hoy por eso es que quiero empezar como desde cero para que ustedes tengan el contexto. Creo también que esta clase de ideas o lo que les voy a compartir hoy es importante porque a mí en lo personal me ha servido de mucho entender cómo funciona un poco más mi cerebro para sacar obviamente mejores herramientas y poder estar en una mejor contextualización. Ahora, esto quiero aclararlo y quiero que quede muy estricta la situación de que obviamente yo no soy experta ni soy psicóloga y que lo que les voy a compartir del día de hoy es un resumen de mucha información que yo he leído y he empezado a analizar para que ustedes puedan tener un contexto un poco general al respecto de cómo funciona su cerebro y de por qué muchas ideas que a veces tenemos como sociedad o como conjunto que hoy van a entender por qué. Bueno, lo primero de hoy que tenemos que entender y para lo que voy a necesitar mucho de su inteligencia o de su imaginación, mejor dicho, porque como podrán imaginarse, no soy una experta dibujando, a pesar de que hace algunos años empecé a dedicarle más tiempo. Pero bueno, nuestro cerebro está compuesto de neuronas. Sí, ya lo sé. Y ustedes imaginen que son neuronas. Cuando sus neuronas empiezan a conectarse con otras, entonces empezamos a generar ideas. Y esta es una de las cosas que yo creo que todos necesitamos entender, que lo que nosotros entendemos, sabemos y conocemos no sale de manera mágica, sino más bien viene de esto que hacemos de manera repetitiva. Entonces, esto podría significar algo, mientras que cuando lo extendemos empieza a significar otras cosas o son conocimiento que vamos reforzando conforme pasa el tiempo. ¿Cuál es la situación más primordial de esto o lo que es más alarmante? Lo más complejo es que todas esa clase de combinaciones, ideas, contextos, por ejemplo, qué significa ser amado, qué significa las ideas de padres. Si yo hoy, por ejemplo, les dijera a ustedes qué significa un padre o una madre, o cuáles son los roles que tienen su padre y su madre en su vida, para cada uno de ustedes va a significar algo totalmente distinto, porque todos venimos de familias diferentes. Incluso cuando tenemos hermanos, todos venimos de contextos distintos. Por lo regular, los padres empiezan a suavizarse conforme empiezan a pasar los años. Entonces, los hijos que venimos después, como una segunda alternativa o tercera, a veces sufrimos un poco menos de unos padres estrictos o muy complicados. Bueno, lo más alarmante de este proceso que nosotros hacemos cuando empecemos a desarrollar ideas es que todo esto surge cuando tenemos 0 a 7 años en promedio, o 7 u 8 años en promedio. Entonces, lo complejo de esto es que todas estas líneas o todas estas ideas que vamos generando, códigos de lo que es correcto, de lo que no es correcto, se genera cuando nosotros ni siquiera tenemos conciencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Esto a mí me frustró mucho porque yo me acuerdo que cuando comencé con como empecé a indagar un poco más sobre mi psicología y obviamente cómo funcionaba, descubres las llamadas heridas de la infancia que tienen que ver con el rechazo o el abandono, etc. Y la verdad es que a mí, compulsiva como soy, me puse a dedicarme mucho tiempo para comprender o intentar comprender que en qué momento de mi vida yo había desarrollado estas heridas y obviamente yo pensaba en ese momento que si yo entendía qué había pasado y cómo se había dado esa situación, eso iba a significar que a la larga yo iba a poder poner soluciones. El problema es que estas heridas como tal se crean cuando tienes de 0 a 2 años. O sea, significa que ni siquiera tendrías la capacidad de recordar o identificar qué fue exactamente lo que pasó para solucionarlo. Entonces, siempre que hablamos de psicología, obviamente es bien complicado hablar sobre qué es lo que nos está marcando y cómo es lo que nos está marcando. Por ahí he escuchado datos de que tu cerebro todo el tiempo está
haciendo como una especie de sensor de lo que está pasando a tu alrededor y de todo lo que tu cuerpo está sintiendo a través de los 5 sentidos, obviamente. Todo el tiempo está un efluvio de información constante. Incluso en alguna ocasión escuché que nuestro cerebro procesa 500,000 datos por segundo, es decir, todo el tiempo está recibiendo información. No sé si este dato sea totalmente cierto, lo que sí es cierto es que está monitoreando la temperatura en la que estamos, si tienes hambre, si estás irrigando bien la sangre, cuál es la composición de tu cerebro, si estás escuchando información, incluso por ejemplo si estás platicando con alguien, aparte de lo que esa persona te está diciendo, tu cerebro está monitorizando si lo que está diciendo es congruente con su diálogo que te está dando de acuerdo a las señas. Entonces nuestro cerebro todo el tiempo está monitorizando cosas. El problema es que lo está haciendo a través de esto, a través de tu combinación de colores. Yo imagino esta parte como cuando tenemos estos cubos que tienes que ir girando para tener colores. Nuestra psicología va modificándose. Incluso está confirmado que el 40% de quienes somos es parte de esta composición psicológica y puede ser modificable. Obviamente el otro 51% es la parte genética, son cosas como mi estatura, el color de ojos, cosas que son predeterminantes que yo no puedo modificar. Pero hay otro porcentaje que sí podemos modificar, que tiene que ver con nuestra personalidad y las características de quién somos. El problema es que está en base a esto, en base a todo aquello que aprendiste y que todos aprendimos de los 0 a los 7 o incluso 9 años. Durante este tiempo tú no tienes conciencia de qué es lo que está pasando, pero tu cerebro está registrando cosas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces hay cosas que hacemos que de manera consciente, y creo que por ahí nos toca un poquito más en las relaciones emocionales. Tú de manera consciente dices, no, yo nunca permitiría una pareja así, no, porque yo lo vi con mis papás, entonces yo no pienso repetir el patrón, no, porque a mi abuelita la trataban así, entonces yo no lo voy a permitir, no, porque a mi abuelito le hicieron esto y yo no voy a dejar que esa clase de cosas pasen. Conscientemente pensamos eso. El problema es que la codificación que tenemos hecha en nuestro cerebro es totalmente distinto. Por eso es que existe esta repetición de patrones y los famosos patrones que repetimos. Porque cuando tú analizas la vida, entonces la analizas a través de la configuración que tienes en ese cubo que les venía diciendo. Y a pesar de que tú de manera consciente puedas decir, por ejemplo, no, yo ya no voy a comer helado los viernes, pero si dentro de tu configuración de ese cubo y dentro de tu programación subconsciente hay una situación que avala el que necesites comer helado todos los viernes, lo vas a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el 90, 95, 99% de nuestro tiempo lo que está funcionando es el subconsciente. Y les voy a explicar por qué. Nuestro cerebro está diseñado para gastar la menor cantidad de energía. Hace muchos millones de años no podíamos comer todo el tiempo, no era como hoy que entras a una aplicación y solicitas comida de manera fácil y práctica. Antes más bien lo que pasaba era que teníamos que salir a cazar momots. Y cuando tú cazas, estás consciente de que puede ser que no pueda haber suficiente comida para la siguiente semana o 15 días. Por ende, nuestro cerebro está programado a ahorrar energía. A tu cerebro no le importa si eres feliz, si lo correcto es que estés triste, si necesita darte placer. A él lo único que le importa es mantenerte vivo. Y él sabe, de acuerdo a nuestra programación por la repetición durante muchos millones de años, que para mantenerte vivo necesitas ahorrar la menor cantidad de energía. Entonces nuestro cuerpo está predispuesto para ahorrar energía. Por ende, el cerebro lo que hace es crear rutinas. Es decir, por eso es de ahí donde vienen los hábitos. Por ejemplo, hay ocasiones en las que tú ya sabes cuáles son las rutinas o los hábitos que generas con ciertas personas o en ciertos horarios. Y no sé si les pase. Por ejemplo, cuando tú manejas. Hay momentos cuando estás manejando que ya es tan habitual el manejar porque es algo que has hecho durante 15 años o cuando escribes de una forma ya automática. Cuando tú estás escribiendo, por ejemplo, si yo escribo mi nombre, Alejandra, yo no tengo que pensar cuántos palitos lleva la A y cuál es la letra que va después, porque mi cerebro lo hace automático. Y esto tiene que ver con caminos cerebrales. Los caminos cerebrales son caminos que tu cerebro desarrolla para disminuir la cantidad de energía que él hace y recibe. Es decir, cuando tú estimulas una neurona,
Entonces, él sabe que después de eso tiene que hacer un camino de comunicación y desarrollo, en donde cada una de las neuronas tiene una función, porque envían, obviamente, un químico cerebral a una parte de tu cuerpo y despiertan una respuesta. Por ejemplo, cuando tú empiezas a correr, tú no piensas en qué músculo tienes que mover para correr. Tú simplemente empiezas a correr y tu cerebro sabe qué es lo que tiene que hacer. Y de acuerdo a la inercia o la fuerza o la velocidad en la que comiences a correr, tu cerebro sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Es decir, si tiene que mandar más proteínas, tiene que mandar más adrenalina o tiene que hacer X o cual respuesta, para que de esta forma tus músculos, tus tendones, tus huesos estén preparados para ciertas actividades. Esos son los caminos cerebrales. La situación con ellos, que como les venía diciendo, es un impacto automático que tiene tu cerebro. Ahora, cuando quieres correr, quieres manejar, a lo mejor cocinar, estas actividades que son rutinarias son maravillosas para el cerebro, porque al cerebro no le gusta sentirse estresado, no le gusta sentirse en conflicto. Entonces, él lo que hace es sentirse a gusto de saber que sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando vas a manejar, incluso hay personas, la verdad es que a mí no me ha pasado porque siempre me pierdo, entonces procuro poner mucha atención cuando manejo. Pero yo he escuchado que hay personas que cuando llegan de un punto A a un punto B, cuando llegan al punto B dicen, no recuerdo cómo llegué aquí. Y eso es porque nuestro cerebro está tan mecanizado al hacer esas acciones que pone atención en todo lo demás, menos en lo que está haciendo y ejecutando en el momento. Gracias a los caminos cerebrales, que son en el momento que tú te subes al auto ya sabes absolutamente qué es lo que tienes que hacer, desde la posición de la mano, si va a tener cambio de velocidades, si tiene clutch. Tu cuerpo automáticamente, no automáticamente, pero bajo un proceso automático de tu cerebro para ahorro de energía, sabe qué es lo que tienes que hacer. ¿Cuál es la complicación de esto cuando estamos en nuestro día a día? La complicación es que, por ejemplo, cuando tú tienes una pareja y te enfrascas en esa pareja en una relación tóxica, si tú no te das el proceso o el tiempo necesario para sanar y para desintoxicarte, entonces la siguiente vez que tú conozcas otra pareja, como lo que hace tu cerebro es hacer atajos cerebrales gracias a los caminos cerebrales, es que tú vas a sentir emoción por aquella persona que cumpla las características de tu pareja anterior. Porque por mucho que tú conscientemente estés diciendo, no quiero una persona posesiva o no quiero a alguien que se la pase criticándome todo el tiempo, como tú no has identificado cuáles son tus patrones y de dónde vienen y qué es lo que tienes que sanar, porque acuérdense que todas estas codificaciones cerebrales surgen de los 0 a los 7 años, eso significa que cuando tú vuelvas a tener una pareja, y no solo una pareja, también lo hacemos con amigos, nuestras relaciones con familia, o incluso nuestras relaciones con trabajo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en ocasiones te sales de un trabajo porque ya era súper malo y no te servía y llegas al siguiente trabajo y vuelves a generar la misma clase de relaciones. Eso tiene que ver por estos atajos cerebrales, porque nuestro cerebro, como su objetivo es ahorrar energía, crea estos atajos para que cuando tú llegas cierta información, él la clasifica de acuerdo a lo que tu cerebro ya sabe. Imaginen como estos ficheros enormes donde tu cerebro va y dice, ok, esto es conocido, algo que ya sabemos, sí. Ok, esta persona este compañero de trabajo es conocido a fulanita que estábamos en otro trabajo, tienen patrones similares. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Convertirlo en nuestro mejor amigo para que después nos destruya. Cosas así pasan, pero tiene que ver porque no somos conscientes. No somos conscientes de lo que está pasando en nuestro cerebro. Simplemente él lo que hace para ahorrar energía es ser automático. Entonces, tenemos que entender esto porque si tú estás actuando todo el tiempo en piloto automático, entonces implica que vas a repetir y repetir y repetir y repetir la historia una y otra vez. Y el otro día leí una frase maravillosa de Freud que decía que las experiencias dolorosas, no lo recuerdo exactamente, ténganme paciencia, pero el contexto es este. Las experiencias dolorosas nos dejan una marca, pero si el dolor fuese suficiente para hacernos madurar y comprender las cosas, entonces el mundo estaría lleno de gente madura y gente que comprenda qué es lo que está viviendo. La situación es que el dolor no va de la mano de analizar y entender qué es lo que estamos viviendo. Por eso tú puedes tener relaciones tanto de pareja o de amistad que son dolorosas o destructivas y vas a seguir repitiendo la misma escala. Entonces, eso es lo importante que entender en esta parte de cómo funciona nuestro cerebro.
al respecto de que está hecho para sobrevivir, no está hecho para hacernos feliz. Por eso es que a veces incluso a nuestro cerebro le causa trabajo cambiar, porque por ejemplo si tú vienes de una amistad o de una pareja o incluso de relaciones con tu familia que son dolorosas y complejas, él entiende que de esa forma estás vivo. Por ejemplo, el otro día leí un dato súper loco en esta parte del peso, porque la teoría es que como a nuestro cerebro no le gusta perder, incluso para los que somos tercos y debatimos hasta la muerte nuestras ideas, tiene que ver en parte porque al cerebro no le gusta perder. Entonces, en este panorama de que al cerebro no le gusta perder, él dice y piensa, tú estás así vivo. Así como lo que estás haciendo, estás vivo. Entonces, si yo empiezo a perder peso de manera drástica, por ejemplo, por una dieta y porque me discipliné a hacer ejercicio, y existe un desbalance dentro de lo que el cerebro está percibiendo como normal, a pesar de que esto sea un sobrepeso excesivo, no importa, para el cerebro ya es una situación normal. Entonces, lo que él hace es reactivar acciones o actitudes que permiten volver a tener el balance. A esto se le llama el equilibrio homeostático. Tu cerebro todo el tiempo está buscando, y tu cuerpo en sí, todo el tiempo está buscando este equilibrio, todo el tiempo está buscando estar en balance. ¿Por qué? Porque tu cerebro piensa, si así, chonchis, como estamos, seguimos vivos, implica que si pierdo peso, puedo poner en riesgo mi estabilidad de vida. Entonces él lo que hace es evitar que pierdas peso. Por eso llegas a estos famosos equilibrios en donde después de ellos tienes que cambiar ejercicio o dieta, alimentación, para que obviamente vuelvas a crear, rompas este equilibrio y vuelvas a impactar nuevamente en la estabilidad o vuelvas a crear otro cambio drástico en el cerebro. Pero imagínense esta parte, todos estamos peleando por perder peso. Creo que un alto porcentaje de la población hoy en día tiene sobrepeso y por eso es que uno de los principales objetivos de Año Nuevo es perder peso, o de los que hacemos todos. Entonces imagínense que tú estás los primeros meses del año haciendo ejercicio, trabajando, teniendo una dieta más saludable, pero tu cerebro está trabajando en contra de eso. ¿Por qué? Porque él no quiere perder lo que él siente como la estabilidad actual. Lo mismo pasa en los trabajos que son destructivos con nosotros. Pensamos que queremos irnos, pero cuando sentimos el riesgo, obviamente, y la adrenalina que nos provoca cambiar de trabajo, entonces nuestro cerebro empieza a trabajar para decirte, no, mira, aquí estamos bien, al menos es seguro, al menos nos da el dinero estable. Cuando estás en una relación que no es tan sana, entonces tu cerebro empieza a pensar, bueno, pero mira, los domingos a las 3 de la tarde nos llevamos bien pues durante 2 horas. Sí es agresivo o agresiva, pero no lo hace todo el tiempo. Lo hace solo cuando yo le hago enojar. Y tu cerebro empieza a trabajar para justificar todas estas acciones que le permiten al cerebro continuar en una situación conocida. Y esto es súper importante de entender, porque entonces ya no tiene que ver con el hecho de si esto es lo mejor para mí. Tu cerebro lo que hace es trabajar por algo que es conocido y que te mantiene vivo, no si estás feliz. Entonces, tenemos que comprender. Voy a empezar a recapitular para no irme tanto por las ramas y sea lógica la idea para ustedes, porque lo que hoy les enseñé en este video va a ser primordial para que ustedes puedan entender lo que sigue en los siguientes videos que tiene que ver con su personalidad y lo que están creando en su vida hoy en día. Y creo que la base de este video también tiene mucho que ver con todas las ideas que siempre vengo a decirles. Entonces, creo que hoy fue importante para mí platicarles sobre esto y la lógica que hay detrás de su cerebro, para que ustedes puedan comprender de dónde viene la lógica de lo que les estoy diciendo y entonces puedan a lo mejor encontrar la forma de hackear o controlar la ansiedad que les puede producir el cambio. Que en algún otro video ya también les había explicado de por qué el cerebro se estresa cuando necesitas hacer cambios. Pero creo que era importante el comprender que tenemos una codificación en nuestro cerebro que forjamos de los 0 a 7 años. Creo que esto es súper importante, porque si ustedes son arrogantes como yo y son controladores, a ustedes les va a encantar la idea de pensar que ustedes saben, gestionan y controlan lo que ustedes sienten y piensan. Y esto es falso. Tenemos que iniciar desde el hecho de que no controlamos lo que pensamos ni lo que sentimos. Y eso es porque mientras ustedes no sean conscientes de lo que fue programado en su cerebro de los 0 a los 7 años, difícilmente lo vas a poder gestionar, porque tú de manera consciente estás pensando en lo que es correcto, en el deber ser,
en lo que aprendiste ya de manera madura y en lo que decides, entrecomillado, de manera madura, qué es lo mejor para ti. Pero tu cerebro y tu subconsciente están actuando en base a los caminos automáticos de tu cerebro y al piloto automático. Entonces, para que ustedes puedan cambiar esta programación, tienen que ir a lo básico. Tienen que ir a entender cuál es la combinación de ese cubo que les está permitiendo o que no les está permitiendo hacer tal o cual cosa. Y entonces comprender que no bajamos de peso no porque seamos flojos, sino porque quizá tenemos una desvalorización de nuestra personalidad, el comprender que no me he enlazado a relaciones tortuosas, no porque yo sea alguien masoquista, sino porque quizá aprendí en mi infancia temprana que esos son los códigos de amor, de lo que yo vi en mi entorno inmediato. Quizá comprender que no es que yo no aprenda otros idiomas porque soy burro, sino quizá porque cuando fui joven me dijeron, o niño en este caso, me dijeron que yo no era inteligente para hacer ciertas cosas. Y al final tu cerebro lo que hace es tomarlo automático. Todas estas ideas que fueron virtiendo en nosotros mismos, tu cerebro los toma de manera automática. Y no te cuestionas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro toma decisiones en milésimas de segundo. Por ejemplo, ustedes piensen en lo que requieren para bajar una escalera. Les puedo garantizar que cuando estén pensando en todos los músculos y la composición que tienen que hacer para bajar esa escalera, ya van a estar a la mitad de la escalera, si no es que más abajo. ¿Por qué? Porque su cerebro toma decisiones en milésimas de segundo. Ni siquiera piensan en lo que tienen que hacer cuando el cerebro ya lo está haciendo. Lo mismo pasa en las reacciones físicas. O lo mismo pasa en nuestras emociones. Aquí les va una de las preguntas más revolucionarias que yo he entendido sobre el cerebro y cómo funcionan las emociones. Y eso es que cuando yo entiendo las emociones, yo las entendía como algo meramente intangible. Yo decía, bueno, es que, ¿qué es la alegría? ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es el enojo? Y hoy entiendo que todas estas emociones provienen de un proceso que hace el cerebro en donde él identifica lo que está pasando en el exterior, lo traduce en milésimas de segundos y después de que lo traduce, hay un desprendimiento de químicos. Cuando tú sientes alegría o cuando tú te sientes eufórico o eufórica, es gracias a los químicos que está despidiendo tu cerebro. Entonces las emociones no son intangibles, son absolutamente tangibles, porque cuando esos químicos se desprenden de tu cerebro a tu torrente sanguíneo, llega a todo tu cuerpo. Esa es la lógica que existe detrás de las ideas de las emociones nos enferman, porque si estás todo el tiempo enojado, entonces implica que tienes ciertos químicos todo el tiempo despidiéndose en tu cuerpo que afecta el resto de tus órganos, porque llega de la sangre a tus músculos, al hígado, al páncreas, a todos los músculos y todos los órganos que tiene tu cuerpo. Entonces, si lo vemos desde esa forma, en donde estás, por ejemplo, si te enojas todos los días a las 10 de la mañana porque ves a esa misma persona del trabajo y diario te hace enojar, implica que estás teniendo un químico cuentagotas en tu cuerpo. Imagínense después de 5 años. Una gota puede romper una piedra. Lo mismo pasa con nuestros químicos. Entonces, eso que llamamos a veces como pseudociencia de tus emociones te enferman o tus emociones te sanan, tiene una lógica químico cerebral y esa es esta. Por eso es también la lógica que hay sobre lo que piensas es lo que haces, lo que imaginas es lo que estás creando y la lógica que hay detrás de la idea de creas lo que hay en tu cerebro. Porque todo lo que hacemos y todo lo que interpretamos y todo lo que ejecutamos viene de lo que existe como programación previa dentro de tu cerebro. Yo lo imagino como unos lentes, digo ya como el cubo que les expliqué, pero para hacerlo un poquito más visual, últimamente yo lo he imaginado como unos lentes que yo me pongo. La realidad que yo percibo no es la realidad en sí. De hecho, ni siquiera podríamos hablar de una realidad en sí, porque cada uno de nosotros vamos a observar la realidad en base a nuestra programación cerebral. Y cuando tú cambias esa programación cerebral, entonces lo que cambias de lo que percibes es distinto. La realidad es exactamente la misma, lo que está pasando es exactamente lo mismo, pero lo que cambia es lo que estás interpretando sobre la realidad. Esta es la lógica que existe detrás de los comentarios como lo que piensas lo creas,
La realidad no es lo que pasa, sino lo que decides hacer con lo que está pasando y la realidad, que son ideas que yo he venido a decirles a ustedes de manera continua. Entonces, lo importante es identificar por una parte cuáles son mis caminos cerebrales, cuál es mi programación, cuáles son mis patrones, qué de lo que creo hoy viene en base de lo que yo aprendí en una infancia primaria y llenarnos de información. Por eso es que también siempre les estoy insistiendo sobre estar abiertos a las ideas de los demás, sobre leer, escuchar, siempre estar abiertos a información y contexto. Porque cuando ustedes tienen más información, por ejemplo ahorita, obviamente va a cambiar lo que ustedes creen. Y no se queden con lo que yo les estoy diciendo. Hay muchísima información sobre su cerebro que está ahí afuera que puede ser de gran utilidad. Pero cuando ustedes cambian la combinación del cubo, obviamente lo que ustedes van a interpretar y redefinir del mundo va a ser totalmente distinto. El último punto que quiero platicar con ustedes respecto al cerebro es el sistema de atención reticular. Este sistema es una de las cosas más maravillosas que tiene nuestro cerebro. Es automático e instintivo, es decir, no es algo que podamos controlar de manera directa. Y esto funciona así. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en ocasiones cuando yo me he puesto como objetivo el comprar un auto o el hacer cosas nuevas, por lo regular empiezo a ver mucha gente así. O sea, cuando a lo mejor quiero comprarme un vestido porque ya viene la primavera y me gustaría usar una ropa un poco más holgada o más fresca, empiezo a ver a muchas mujeres con vestido. Que esto es también un poco lo que yo les platicaba cuando les decía que en ocasiones podemos hackear nuestro cerebro. Cuando le empezamos a hablar al cerebro sobre ciertas ideas, él empieza a buscar ese enfoque. Porque cuando yo quiero comprarme un auto súper deportivo y empiezo a ver autos deportivos de ahora en adelante, o a lo mejor quiero un auto rojo y empiezo a ver muchos autos rojos, para los que juegan bocho amarillo lo van a poder entender. Cuando pasa esto, no es que mágicamente todo el mundo quiera comprarse un auto rojo. No es que mágicamente, dicen por ahí, el universo confabule contigo y te dé lo que estás buscando. Lo que tiene que ver es que el cerebro, como les decía, procesa miles de datos por segundo. Y entonces la atención reticular lo que hace es identificar lo que el cerebro o lo que puede ser utilidad para el cerebro. Y eso también tiene una utilidad primigenia. ¿Por qué? Porque cuando íbamos por el bosque caminando, tratando de encontrar alimentos, el sistema de atención reticular ayudaba a encontrar alimentos comestibles, es decir, cuáles eran las moras que sí nos servían para sobrevivir y cuáles no. Y cuando estás buscando comida entre un bosque enorme, quizá para nosotros que no estamos ubicados a eso no nos va a servir porque yo no sé cómo sobrevivir en un bosque, pero para alguien de hace muchos millones de años, claro que eso servía y era de utilidad porque le ayudaba a esa persona a mantenerse viva. En nuestro caso, actualmente nos sirve para identificar cosas, por ejemplo, como el auto. Estás tan mecanizado y todo el tiempo estás pensando en el auto, en el auto, en el auto, en el auto, que entonces ayuda a que toda tu energía y todo tú tengan un punto de equilibrio o un punto de enfoque hacia el auto. Entonces, esta atención reticular se puede programar sí un poco, porque imaginen que ustedes van cambiando la combinación de sus lentes, que les ayuda a crear unos lentes de mejor visión, es decir, para lo que ustedes quieren crear. Por ejemplo, si lo que yo quiero es dejar mi trabajo, que ya no me gusta, para hacer un emprendimiento o hacer algo que sí me apasione o para dedicarme a dibujar, puedo ayudarle a que mi cerebro se identifique, a concentrarme en aquellas cosas que son de utilidad. Si quiero comprarme un auto, a ver siempre ese auto y estar pendiente del auto. Si quiero encontrar una pareja, necesitaría entonces programar mi cerebro para cuáles son las cosas que hoy decido que quiero en una pareja y que entonces ahora mi atención reticular me ayude a despertar la atención por aquella persona que tiene las cualidades que estoy buscando. Si quisiera generar mejor calidad de amigos, es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los códigos que hoy de manera consciente estoy buscando en una persona para que sea mi amigo o mi aliado en algo, para que después mi atención reticular me ayude a identificar cuando esa persona está cerca de mí? Estas tres cosas, el entender que la mayoría de lo que sabemos está en nuestro subconsciente y viene de nuestra infancia primaria, el saber que tenemos un sistema de atención reticular y el saber que la mayor parte del tiempo estamos en piloto automático, les puedo garantizar
que si lo toman en serio y se abren a estas ideas, va a cambiar absolutamente la forma en la que ustedes ven su vida, la vida de los demás y el entorno. Y por ende, va a cambiar la forma en la que se comprometen con ustedes mismos para interpretar su realidad. Y cuando eso pasa, entonces van a poder comprender muchas otras cosas. Desde la parte de que no es que ustedes sean tontos o no puedan entender cosas nuevas o aprender cosas nuevas, sino más bien es su cerebro resistiéndose al cambio, porque el objetivo de su cerebro es mantenerlos vivos, no felices o no inteligentes. Espero que esto sea de ayuda. Yo me voy a quedar aquí para grabar los siguientes videos porque esta parte va conectada con lo demás que quiero explicarles. Obviamente este es el video más complejo porque es la parte cerebral y la parte más difícil. Las demás trataré de hacerlo más ágil. Y también si me enredé demasiado y no fue obvio lo que dije, estoy aquí para escucharlos o leerlos y poder explicarles un poco más de esta experiencia o de este aprendizaje que yo he hecho los últimos años, que ha sido de gran utilidad para mí y para desarrollar una versión de mí mucho más propositiva. A ustedes los veo la siguiente semana. Yo aquí me quedo. Les mando un abrazo.